Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Paul Celan dijo que algo sobrevivió en medio de las ruinas, algo accesible y cercano. Por supuesto se refiere al lenguaje a través del cual no solo nos comunicamos, sino que nos contamos historias para aprender, para vivir otras vidas, para ver las nuestras reflejadas en espejos de la imaginación que a veces pueden ser aterradores. Después de todo, Wittgenstein dijo que los límites del lenguaje son los límites del mundo. Y yo agregaría que los límites de la literatura, que por cierto usa el lenguaje como única herramienta, representan los límites del mundo. Hoy hablaremos aquí de una geografía literaria en la cual no nos detenemos con frecuencia, pero que ha generado grandes escritores y obras extraordinarias. Hoy hablaremos de Viena y su literatura. Así que les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Quizás usted lo sepa, uno de los autores mexicanos que mejor retrató Viena e introdujo su ambiente cultural y sus obras a México y sus alrededores fue precisamente José María Pérez Gay, nacido en 1943 y muerto en 2013. El libro en el cual Pérez Gay retrató Viena y el Imperio Austrohúngaro es El Imperio Perdido, este libro que tengo aquí, publicado por Cal de Arena. En él hay una crónica, un ensayo narrativo sobre esa Viena. Ese imperio desapareció a principios del siglo XX sin dejar rastro. Este libro narra los últimos años de esa historia a través de 4 escritores indispensables para aclarar los anhelos y perspectivas de la cultura vienesa: Karl Kraus, Robert Musil, Hermann Broch y Joseph Roth. Ellos encarnan la preocupación por entender el impulso, a un tiempo constructivo y destructor, de la cultura austrohúngara. Estos 4 autores, escribe José María Pérez Gay, me enseñaron que la literatura es la zona más acogedora de la existencia. Sus poemas, aforismos, novelas, ensayos, cuentos, obras de teatro, crónicas y cartas hacen el mundo más habitable. La Viena de principios del siglo XX era la capital de un gran imperio. Desde esa ciudad se gobernaba a 50 millones de habitantes, más de 10 etnias y lenguajes distintos: alemanes, húngaros, polacos, judíos, checos, eslovacos, croatas, serbios, italianos, eslovenos, búlgaros, rumanos y rutenos. Los Habsburgos fincaban su poder en el dominio de varios pueblos: 8 millones de alemanes, 16 de eslavos, 6 italianos, 2 millones de judíos y 200.000 gitanos. Karl Kraus y Franz Kafka, Arthur Schnitzler y Joseph Roth, Robert Musil y Hermann Broch revelan más claramente que otros escritores lo que significó la modernidad: ruptura permanente y desasosiego. Pero además, y por sobre todas las cosas, reivindican el poder de la imaginación. Nada recuerda, escribía José María Pérez Gay, tanto el desmoronamiento de Austria-Hungría como la desintegración del Imperio Soviético. El Imperio Perdido, como hemos dicho, de José María Pérez Gay, se publicó en Cal de Arena hace más de 20 años y abrió una puerta de difusión cultural, reflexión personal, invitación a la lectura de ese gran momento de la civilización occidental que se llamó el Imperio Austrohúngaro y en especial Viena. Una de las características más evidentes de la ciudad de Viena en Austria es sin duda sus cafés. El primero de ellos abrió en 1685 gracias a un armenio llamado Johannes Diodato. Pero esto ocurrió cuando ya había salones de café en Londres y en Venecia. Otras versiones afirman que George Franz Kolskitzy abrió el café Zur Blauen Fläche, la botella azul, gracias a los numerosos sacos de granos de café que dejaron los turcos tras el segundo cerco de Viena en 1683.
Un café house vienés es un lugar donde leer periódicos y hojear libros, discutir sobre los asuntos de actualidad o jugar al ajedrez, pero sobre todo es un lugar donde se puede estar rodeado de gente sin ser molestado y pasar horas sentado en una silla tapizada frente a una mesita de mármol. El ambiente ideal para un escritor o un estudioso. Peter Altenberg es un escritor vienés famoso por haber escrito la mayoría de sus obras en cafés y está inmortalizado con una estatua de tamaño natural a la entrada del café central donde solía pasar largas horas escribiendo. Otro legendario café es el Havelka, el preferido del historiador de arte Alfred Schmeller, quien solía decir: si no estoy en casa, estoy en el Havelka, y si no estoy en el Havelka, estoy camino al Havelka. Además, el periodista Erwin Kish consideraba que los cafés le ahorraban a uno la vivienda, pues ahí se podían recibir llamadas telefónicas y hasta el correo, trabajar y enterarse de las novedades y chismorreos de la temporada. Tal parece que se mantiene de algún modo la buena costumbre de quedarse hasta altas horas de la madrugada bebiendo café e intercambiando ideas con otros intelectuales. Hoy en día, estos tradicionales cafés son una de las atracciones turísticas de Viena. Hay dos escritores austriacos que pertenecen más o menos a la misma generación, no por ello su literatura se parece, pero habrá que admitir que si uno los lee con cuidado, es posible encontrar vasos comunicantes entre ellos. Si no de temática, ni mucho menos de estilo, sí en la profundidad del desencanto que refleja. Ninguna generación, ningún siglo ha sido calificado como perfecto o completamente complaciente con el ser humano, que por otro lado se empeña en hacer de este mundo una desgracia, pero el ser humano tiende a pensar que lo que le tocó del mundo es peor que aquellos mundos anteriores que solo conoce de lecturas, de música, de obras, de arte, si bien le va de películas. Hablemos pues primero de Thomas Bernhard, nacido en 1931, de padre carpintero y madre ama de casa. Creció con carencias afectivas y económicas, lo que se verá reflejado a lo largo de su obra, y por si esto fuera poco, siempre fue un enfermo crónico. Aunque quizás si uno lo analiza, estaba en realidad enfermo de melancolía. Nunca logró superar sus años de abandono afectivo y de crisis económicas. Su sensibilidad exacerbada le hizo darse cuenta a temprana edad que aunque amaba a su país, también detestaba ciertos aspectos totalitarios poco difundidos en el extranjero. Sus obras suelen estar escritas en una dolorosa y perturbadoramente cruel primera persona que más que ficción parece develarnos el mundo interno de un autor incapaz de reconciliarse con su presente y con su vida misma. Su primera novela fue El Hada. En este relato, un joven estudiante de medicina realiza sus prácticas en un pueblo de la montaña, alejado de la civilización y aislado del resto del mundo. Ahí debe tratar a Strauch, un pintor con una enfermedad psicológica que termina por afectar a todo su organismo. Peter Handke nació en 1942 y resintió los estragos de la guerra debido a que 3 de sus hermanos murieron en combate y su madre, deprimida y atormentada por los fantasmas del pasado, se suicidó en 1971. Estudió la secundaria en un internado y esa experiencia en un niño de familia devastada por la guerra fue un infierno. No duden ni un momento que el bullying estaba a la orden del día y Handke no era un niño particularmente fuerte, ni mucho menos dotado para aguantar más presiones de las que de por sí ya tenía en casa. Handke suele tomar temas comunes para narrarlos y en el camino reflexionar acerca de ellos con un toque de melancolía e ironía. En Carta breve para un largo adiós, Handke se despide de su mujer, una actriz, pero lo que importa no es la despedida en sí, sino cómo lo hace, pues es a través de un viaje a Estados Unidos de costa a costa, pasando por Nueva York, Filadelfia, Tucson, Los Ángeles y otras ciudades. La despedida sucede durante un viaje, como si el vagar de una ciudad a otra, guiado por los anuncios de neón y por los hoteles de paso, le permitiera ver a la distancia el dolor y la pérdida. Handke, además, ha dirigido las películas La mujer zurda y La ausencia y ha colaborado como guionista con su amigo Wim Wenders en El miedo del portero al penalti y Falso movimiento, basadas en 2 de sus novelas, y en la exitosa Cielo sobre Berlín. Peter Handke,
Carta breve para un largo adiós. Entre recomendaciones no podía faltar Elfriede Jelinek, nacida en 1946 y ganadora del Premio Nobel en 2004. Esta controvertida autora apela a la crueldad y a las pasiones humanas más bajas de las clases acomodadas y aparentemente sin conflictos. A través de su literatura hace una férrea crítica social y pone en evidencia las patologías modernas, aquellas de las que casi nunca se habla, quizá por su proximidad con nuestra realidad. El inicio de su novela Los Excluidos es verdaderamente perturbador. Un grupo de 4 adolescentes le propinan una golpiza brutal a un transeúnte, sin ningún objetivo claro. Incluso se preguntan si valdrá la pena asaltarlo después de dejarlo tirado. Poco a poco nos damos cuenta de que estos jóvenes son excluidos de la sociedad, siempre viviendo al margen con la promesa de un mundo mejor que nunca llega. Rainer y Anna, de 16 años, son hermanos y viven con un padre abusivo, exsoldado nazi que perdió una pierna y vive de una pensión miserable. Hans vive solo con su madre, una mujer amargada que piensa que la solución a todos sus problemas está en el Partido Comunista. Hans no puede estudiar, es obrero y tiene ínfulas de grandeza. Hará cualquier cosa con tal de salir de su pobreza. Y por último, Sophie, hija de millonarios y compañera del instituto de Rainer y Anna. Sophie, aunque con todas las comodidades, vive abandonada por un padre ausente y una madre hipocondriaca. Jelinek nos muestra un mundo donde estos jóvenes tan diferentes entre sí encuentran en la soledad y el desencanto los lazos de una amistad destructiva. Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Sin libros se pudren las alegrías. Elías Canetti. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al extraordinario Palacio Postal de Tacuba número 1 haber recibido a la otra aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.